Un trabajador que se jubile hoy en día con entre 63 y 60 años recibirá con el cobro de su pensión lo que le resta de vida una media de un 62% más de lo que ha aportado. Lo cual es cierto, probablemente, por temas de inflación y tal. Tengo derecho a mi pensión porque llevo cotizando toda la vida. Buen Ponzi tienen montado los políticos con esto de las pensiones. Responde Juste. Tan Ponzi como el capitalismo y no veo a la gente enfadada por ello. Responde Álvaro845. Necesito que me desarrolles esa idea. El sistema español de pensiones de reparto es un esquema Ponzi porque para mantener necesita la entrada constante de recursos de nuevos miembros. Es un sistema capitalista, aunque pueda crecer por entrada de nuevos miembros. Lo cierto es que también puede generar valor por sí mismo sin la entrada de más gente, generación de bienes o prestación de servicios. Técnicamente sí, técnicamente no. O sea, no es un esquema Ponzi, porque no es lo que significa, pero sí es un esquema piramidal. Semipiramidal, porque no todas las cotizaciones que van directa a las pensiones parten solo del trabajo, sino también de la redistribución de las sociedades. Es decir, que una parte de lo que paga la empresa también se redirige, así que realmente no del todo. Pero sí es cierto que el sistema de pensiones, tal cual está planteado, no solo en España, sino en otros muchos países, no es sostenible por el cambio de edad, ya que la jubilación es muy pronta y los cálculos a la hora de trabajar pues no dan. ¿Estás de acuerdo que está roto? Sí, estoy de acuerdo que está roto. Las pensiones cubren muchos problemas como proteger a la gente que no puede trabajar y que excluiría socialmente y que excluirla socialmente sale más caro a las arcas públicas que un sistema de pensiones bien hecho. El ejemplo es Estados Unidos, donde se gasta mucho en salud por culpa de que su sistema es mierda y abandona a mucha gente. Facts. Entiendo que la gente quiera mejoras, entiendo que el sistema es antiguo, es lógico, todo cambia. Pero llamarlo esquema Ponzi es reduccionista as fuck, y me resulta raro que critiques esquemas Ponzi teniendo un juego que funciona con criptomonedas y NFT. Damn. No sé, se puede ser liberal, pero no hace falta atacar un derecho que a la larga ahorra más de lo que gasta. Entiendo el punto de Juste. A ver. El sistema de reparto de pensiones en España es un sistema Ponzi. Por definición, no por lo que diga yo. A ver, no es un sistema Ponzi por definición. No lo es. ¿Es un sistema insostenible? Para mí sí. ¿Es un sistema Ponzi? No, no por definición. No es verdad. Not truths, not facts. O sea, porque no solo son los trabajadores los que aportan a la cesta la seguridad social. Son diferentes empresas y son diferentes organizaciones. ¿Son sostenibles? Yo creo que no. ¿Es un Ponzi? No lo es. Dicho esto, podemos entrar a debatir en cuál es la mejor manera de articular esa cobertura social para hacer que el sistema sea sostenible a largo plazo. El problema es que es que cuando alguien ni tan siquiera sugiere que hay un problema y que el sistema necesita fuertes cambios, enseguida se lanzan más ataques. Esto es cierto, completamente. Y aunque tú y yo nos pusiésemos de acuerdo con una solución, quienes tienen que hacer lo que son todos los partidos políticos no lo hacen. Lo cual también es cierto. Ni lo van a hacer. Fíjate que tú mismo ya me has respondido primero con una afirmación sin sentido sobre el sistema capitalista que no me has respondido. Y después con una falacia dominant sobre mi juego Wonder Wars. Juego que, por cierto, puedes descargar gratis en la App Store. Y quemar a jugar sin nada de criptomonedas. No sé, parecería que no se puede ni iniciar un debate de absolutamente nada. Postdata. Tu última frase es también el argumento de Caritas por justificar que no le cobren el IBI a Iglesias. Bueno, este argumento tampoco tiene sentido. De nuevo, mi frase es tan Ponzi como no es que el capitalismo sea Ponzi, pero es que el sistema de pensiones, por definición, no lo es. Que requiere la entrada de gente es parte de muchos tipos de sistemas, todos con sus pros y sus contras. Pasa con el capital y pasa con esto. Al final necesitas alimentar la maquinaria en mayor o menor medida. De todas formas, no nos vamos a poner de acuerdo ni en esto ni en nada. Así que cada uno seguimos con lo nuestro y listo. Muy mal, Juste. Hay que ser más resolutivo. Hay que debatir en la vida. Pero bueno, por Twitter tampoco. O sea, la verdad que por Twitter te compro el hecho de que en un sistema requiere la entrada de nuevos participantes, no hace automáticamente un esquema Ponzi. Bueno, pues la clave para diferenciarlo está en cómo genera el valor. Y lamentablemente la única forma de sostener el sistema de pensiones es que los nuevos miembros aporten dinero a los anteriores. Es decir, sin generar valor real. Bueno, esto no es técnicamente cierto, porque las pensiones terminan en gasto. O sea que sí generan valor. De hecho, esto no tiene sentido. O sea, las pensiones generan valor en el sentido en el que una persona lo recibe y termine consumiendo con esas pensiones que terminan promoviendo la economía. Ahora, que la forma en la que llega esa persona termina siendo problemática, pues sí. Pero que no es un Ponzi. O sea, que en política estamos, la gente está muy acostumbrada y además es parte. Álvaro se queja, pero en parte esa afirmación es parte de ese problema.
O sea, los debates políticos sosegados están cohibidos porque se ha influenciado a personas despolitizadas o fuera del entorno político a que utilicen términos simplistas para no tener que acudir al diálogo, porque un diálogo político requiere al menos intentar entenderte y no ser sectario en la forma en la que te comunicas. En el momento en el que tildas de algo, o sea, como las pensiones, diciendo que es un Ponzi, ya estás diciendo que es algo no insostenible, sino directamente un timo, y no es verdad. O sea, el lenguaje beligerante en política tiene un sentido que está enfocado, sobre todo, a las personas no politizadas. Entonces, porque es así, o sea, funciona así, me refiero. O sea, el objetivo de lo que se llama en los términos mordaza, lo de llamar comunismo, fascismo, lo de utilizar términos exagerados para referirte a una problemática social, está dentro del entorno de la polarización, que es una forma que tienen los partidos políticos de promover que las personas se comuniquen de forma injusta para que no pueda haber una línea de comunicación coherente. Porque si yo llego y mi debate es, no, pues las pensiones no tienen ningún problema, y tú dices, pues las pensiones son un timo. Hombre, pues tienes un problema. O sea, todo tiene problemas y todo es solucionable. Entonces, también os digo, o sea, todo este debate tiene un problema. La verdad. El primer problema ya no es solo el lenguaje, que es que es un problema. Las pensiones no son sostenibles. Depende. ¿A costa de qué son sostenibles? Sería la verdadera pregunta. Yo creo que vamos a tener pensiones a costa de una gran deuda. Ese es mi pensamiento. O sea, no, o sea, matemáticamente ni la inmigración, que no tiene sentido porque agravaría otros más problemas, ni el aumento de la productividad, ni otros hace sostenible que una persona trabaje, o sea, cobre sin trabajar de una participación que es menor de la que ha aportado. Siempre y cuando no haya una revalorización, que no existe, porque en España no se reinvierte el dinero que tú pagas para la pensión, no se mete en un fondo. O sea, eso es un dinero que se queda ahí y que evidentemente tiene una serie de problemas, como la revalorización, como una serie de cosas. Entonces, ¿el modelo español tiene sentido? No, porque no está diseñado para la época en la que vivimos ahora, que es una época en la que se vive 40 años de media más que la época en la... Bueno, 40 no, pero 25, 30 sí. O sea, ahora se vive 30 años más de media que cuando el modelo anterior se diseñó. Entonces, evidentemente ahí hay un problema. O sea, se gasta. La lucha de pensiones no existe. Bueno, se entiende que el punto es que dentro del Estado ese dinero no se reinvierte en sí mismo, no tiene el objetivo de recapitalizarse. Porque en parte eso pone en riesgo el modelo. Que esto no es solo un problema de España. Y este tema nunca se va a resolver. ¿Qué hacemos a los viejos? O sea, el problema de la pensión solo se va a solucionar utilizando deuda, no hay más. O sea, esa es la solución. ¿Por qué? Porque tenemos una desorganización poblacional que está provocando que en las próximas generaciones, probablemente los próximos 30 años, haya una incapacidad para que las personas que trabajan provean a las personas que necesitan no trabajar de recursos. ¿Habrá un límite? Depende de cómo vaya el mundo. Nuestro sistema de pensiones quebrará si el mundo no tiene la capacidad de proveer deuda a España para pagarlo. O si España, que esa es otra, hay varios factores. O sea, para el tema de la deuda, al menos en todo lo que es la teoría moderna, hay como 3 pilares. La productividad, es decir, que con la capacidad que tenemos produzcamos más, por lo cual aumente los impuestos, o sea, se pague más, por lo cual aumenta, ¿vale? O sea, que es un poco lo que pasa con el PIB. O sea, si tú aumentas la cantidad de deuda en términos totales, pero creces más, pues tu deuda disminuye. Porque en comparación, pues no crece tanto. Entonces, la productividad es una parte. La otra es la inmigración, es decir, el reemplazo poblacional para que las personas, no estamos teniendo hijos, entonces hace falta gente que trabaje para que las personas que no tienen hijos puedan sostener ese sistema futuro. Que es este es el plan del PSOE, ¿vale? Este es el PSOE plan. Y después está cambiar el modelo a un modelo de capitalización. Este modelo no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque el modelo de capitalización tiene una ruptura importante, que es que las personas con menos recursos van a tener una pensión terrible durante las primeras generaciones y esto se actualizará a partir de las nuevas. Es decir, algo sencillo. Que tú, si eres joven, para el sistema de capitalización vas a poder estar preparado, pero una persona que ya esté jubilada, no.
porque esa persona va a percibir una división enorme que a lo mejor en vez de cobrar 1.000 va a cobrar 450. Porque una parte de ese jubilación va a tener que ser la parte que no ha puesto. Entonces, aún así ya os digo, todos los informes de inmigración, todos los informes de deuda y de pensiones en España indican que no vamos a poder solucionar el problema de las pensiones. Que el problema de las pensiones será una cuestión de cambio intergeneracional y de estabilización poblacional. Nuestro sistema no está diseñado para la cantidad de vida que se vive, porque antes se vivía 70 años y ahora se vive 87 en nada de tiempo, y eso desestructura el sistema, hace que no tenga sentido. Entonces, habrá que endeudarse para pagar las pensiones y cuando se actualice cambiar el modelo de pensiones. O controlar la población. Esa es otra. ¿Se lo mete Royal? No, a ver, dependerá del modelo del orden internacional que haya. O sea, si nos mantenemos relativamente estables, Europa funciona. O sea, todo esto depende un poco de Europa, de cara a España, porque la mayoría de deuda que nos vamos a adjudicar será europea. Entonces, si Europa funciona, el proyecto va para adelante y dura 100 años, digamos, pues probablemente tendremos pensiones. ¿Por qué? Pues porque cuando tengamos este problema, porque también lo van a tener el resto de países, pues básicamente tendremos ese fondo que pues lo sostendrá, no hay más. Pero es eso, es una creencia. Entonces, pues... Pero bueno, no es un Ponzi. O sea, en cuanto a términos realistas, las pensiones no son un Ponzi. ¿Son insostenibles? Sí, mientras que no te puedas endeudar. Si te puedes endeudar, son sostenibles a causa de deuda. Bueno, la deuda pues es algo que lo pagarán las pensiones del futuro, la pagarán los jóvenes del futuro aún más. O sea, básicamente las generaciones de personas más mayores dejarán una deuda a sus hijos para que ellos puedan jubilarse. También es cierto que no hay otro mucho, no hay modelos. O sea, a partir de los 74 años, si te pones, 72, 73, ya la franja de edad te lo pone muy difícil. Y aún ahí tienes un margen de 25 años. Porque la franja de vida va a ir aumentando. O sea, las pensiones son una de esas cosas que son, dentro del modelo actual de mercado, relativamente insostenibles en todos los países del mundo. A menos que sea capitalizada, pero eso es básicamente tener a viejos pobres en la calle, que no es sostenible tampoco, es absolutamente barbárico. Entonces, pues básicamente la sociedad tendrá que sacrificarse y tener una buena organización a futuro. Ayudaría que la sociedad empezara a identificar a la gente mayor con enfermedades graves e incurables, la mayoría mentales que se mantenían vivas por cuestiones morales anticuadas. ¿Cómo? Eugenesia es lo que estás proponiendo. No creo que solucione el problema tampoco. No va a pasar. O sea, lo más probable, teniendo en cuenta que el mayor nicho de votos en España son los que son pensionistas o potencialmente serán pensionistas, la política de pensiones no va a cambiar. Viviremos de la deuda, eso será un follón, porque en el futuro tendremos que pagar esa deuda, pues el resto. Pero tampoco hay otra. Quiero decir, ¿cuál es el modelo? ¿Dejar que los viejos se mueran? No. ¿Llevar a la pobreza a las personas mayores? No. Es que al final eso es un problema aún mayor. Porque, y en esto tiene razón Juste, el gasto derivado de tener que afrontar eso, pues igual no es tanto, pero es bastante mayor igualmente. No pagar la deuda. A ver, no podemos no pagar la deuda. Si no pagamos la deuda, baja la calificación de nuestros bonos. Si baja la calificación de nuestros bonos, la inversión en nuestro país disminuye. Si eso disminuye, es mucho peor. No puedes no pagar la deuda. O sea, no va a cambiar. O sea, podremos poner un sistema de capitalización, pero eso tendría un impacto social inimaginable. O sea, estaríamos hablando de que la pobreza en España pasaría a unos márgenes insostenibles. No tiene sentido. Y... Yo qué sé, estábamos... O sea, no hemos hecho las cosas bien y pues como todas las sociedades, cuando una generación o varias generaciones no hacen las cosas bien, eso pasa a sus hijos. Probablemente ese problema lo tengamos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y no hay más. Es que no... No es algo que vayamos a poder... No se puede solucionar simplemente matando millones de personas. Porque ese sería... O sea, el hecho de quitar pensiones a tanta gente llevaría a la muerte a muchos. Entonces, lo más realista es eso.
Lo que más me gustaría, pues ni lo sé, sería tener un debate. Habría que tener un debate social y probablemente, como mínimo, lo mejor sería que las pensiones no subieran en relación al IPC. Esa sería una forma, al menos, de que la pobreza se mantuviera horizontalizada entre márgenes de edad. Cosa que no ocurre. Los datos, esto no es una cosa tal. En la única franja de edad que ha aumentado su poder adquisitivo son los pensionistas, que desde hace 20 años ha aumentado un 17%, mientras que los jóvenes han disminuido un 5% y los de entre 45 y 50 han disminuido un 7%. Entonces, o sea, el único grupo de nuestro país que aumenta su poder adquisitivo es los pensionistas. El resto no. Entonces, probablemente lo más lógico, si habláramos a nivel financiero, sería acabar con la revalorización de las pensiones. Pero eso no es viable porque los pensionistas, que son un gran grupo de votantes, no quieren eso. Con lo cual, no va a ocurrir. Y como no va a ocurrir, habrá que esperar. Y para que, ¿sabes? Eso no tiene ningún sentido. A ver, tiene sentido en el ámbito en el que al no revalorizarlas ese gasto se puede llevar a que el resto de la población no esté tan amargada. Y eso también es un problema. No, o sea, si muchas veces se habla, ¿no? De la extrema derecha. A Vox le votan chavales jóvenes porque tenemos un problema de poder adquisitivo. Ahí también tendrá que decir la gente mayor. Porque si de repente empieza a hablarse de que la gente joven quiere recortar el Estado porque una parte importante de la gente mayor no quiere afrontar un debate en el que tenga que ceder una parte de su poder adquisitivo, entonces tienes un problema. Y es evidente. O sea, no se puede negar que los jubilados en España son unos privilegiados a nivel económico, que tienen descuentos en el transporte, descuentos en el cine, que muchos han vivido una época en la que era mucho más fácil tener una casa, la mitad, o sea, evidentemente es un grupo que tiene privilegios económicos que otras generaciones no tienen. Ahora, ¿son justificados? No lo son. Yo creo que ese no es el debate. El debate es, ¿esa población está dispuesta a mantener ese sostenimiento económico en crecimiento a costa de que el resto de la población no pueda mantenerse? Es una decisión que van a tener que tomar ellos. Yo creo que teniendo en cuenta la situación y que la edad y todo eso, no va a pasar. A lo mejor en lugar de joderlos a ellos, todos los sueldos deberían subir el IPC. Ya, pero eso no depende de... o sea, de hecho, en general... Es que no funciona así tampoco. Ojalá funcione así, pero... Esa generación es muy injusta. Bueno, te estoy hablando de datos. Igual que hay chavales de 18 que son ricos, habrá pensionistas que son pobres. Yo no estoy hablando de quitar a todos. Los que tengan problemas, no. Pero es evidente que hay gente que está revalorizando una pensión que es muy alta ya. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, la cuestión no es dejar a la gente vulnerable sin recursos, pero hay que aceptar que hay un problema de redistribución. O sea, no puedes proteger a un grupo más y descuidar al resto. O sea, el único grupo que ha aumentado y por mucho su poder adquisitivo son los jubilados. Es innegable. Un 17% en 10 años. En comparación al resto que ha bajado. Entonces, eso es un debate. Tienes que asumirlo. ¿Eso significa proteger a los mayores que son que están descuidados? No. Pero significa que igual hay algunos que tienen mucho. Pido disculpas por no romper la cara a todos los La fachas culpa es con los del que jubilado, no del empresario. discuto Pero en es la que televisión. la culpa es del empresario es algo que va de base. La cuestión es que eso no depende de los pensionistas. Eso dependerá de otros muchos factores. Y que tampoco volvemos a lo mismo, que no tienen por qué solucionar el problema. O sea, ¿eso los yayos? No. O sea, si mi solución va por una solución cruel, yo no quiero bajar la pensión a nadie. O sea, simplemente si la situación se descontrola, probablemente la solución más práctica sea esa. ¿Es la mejor? No, es la solución que puede tomar el Estado, porque el Estado es quien controla eso. O sea, un empresario no le puedes obligar a que suba el salario del IPC porque la mayoría de la población no está sindicada y los sindicatos más grandes no tienen la capacidad de, o bueno, tienen capacidad, no quieren hacerlo. Aparte, está el problema de que la mayoría de subidas del IPC de los salarios en los convenios se traslada después al precio de los productos. Entonces, que vuelvo a lo mismo, que las soluciones no son sencillas. No puedes decir simplemente, pues que suban todos los salarios, ya. Y esos salarios van a subir, y como no tienes una organización social horizontal, una asociación grande de consumidores, de trabajadores, y que después también tener un buen análisis de cómo funciona el Estado, porque el Estado también tiene un montón de ineficiencias que terminan causando problemas a la hora de pagar las pensiones. O sea, entonces...
También se puede intentar bajar el coste de vida a la gente. Sí, sí, pues sí. Si esa es una de las partes, esa es la parte de la productividad. Yo te estoy siendo realista. O sea, viendo la situación del Estado de España, que tiene una izquierda inmóvil, que no está sindicada, que no lucha por nada, la solución no va a pasar por ahí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te mienta? O sea, yo te puedo montar aquí un discurso, pero es que, ¿de qué va a servir? O sea, yo te estoy diciendo que si la gente quiere pasar por eso, pues los trabajadores mayoritarios tendrán que organizarse y tendrán que conseguir que haya una redistribución de los beneficios empresariales o los salarios. ¿Eso está ocurriendo? No. ¿Por qué? Porque la izquierda ha secuestrado su discurso en el discurso estatal. Y el discurso estatal ha demostrado que no funciona porque, en parte, los políticos tienen intereses que van más allá de los intereses de la clase trabajadora. Entonces, si los trabajadores quieren mantener sus intereses y bajar ciertas cosas, tendrán que organizarse ellos mismos a nivel sindical. ¿Eso es una tendencia actual? No. Es una tendencia de la juventud, pero no en otro ámbito. Y si hay que pelear, sindicalmente siempre a ganar los pensionistas, no la gente joven, que está desorganizada, que está desamparada a nivel político. Entonces, sí, lo ideal pues sería igual no tener que recortar el tema de las pensiones y ir a la parte de los trabajadores. Pero es que los trabajadores no están organizados. Entonces no hay milagros. No hay milagros. O sea, ¿quieres subir tu salario? Organízate con tus colegas, participa en un sindicato, haz lo que hay que hacer y presiona al empresario, a tu jefe, si es que ha aumentado los beneficios, para que te suba el salario. Y después, no solo eso, tienes que tener organizaciones que midan el consumo. Porque vuelvo a lo mismo, trasladar los aumentos de salarios al coste de vida es lo que hacen casi todas las empresas. Y eso legislativamente no puedes evitarlo porque hay mil formas de poder saltárselo. Entonces, volvemos a lo mismo. Es que yo qué sé, o sea, no hay una solución fácil porque España tiene problemas tanto estructurales como problemas organizativos a nivel civil, como problemas a nivel de partido. Ya os digo yo que la izquierda, como tiene sentido, quiero decir, no esperaría menos, pero, o sea, no va a bajar la pensión. Y tampoco va a hacer mucho por los jóvenes en ese ámbito, más que dar más dinero del Estado, lo cual tampoco es sostenible, pero da soluciones, ya acabo de dar solución. ¿Quieres que a los pensionistas no les bajen las pensiones? Organízate, consigue que varios millones de personas de nuestro país empiecen a hacer huelgas multitudinarias y a organizarse a nivel sectorial, que consigan mejorar sus salarios a nivel de grupo y tener buenas organizaciones civiles que eviten que esas subidas de salarios se vayan al consumo. ¿No lo haces? No hay solución. La solución será del Estado. ¿Cuál será la solución del Estado? Deuda, para poder mantener las pensiones. ¿Millones? Claro que millones. O sea, prefiero un fondo soberano estatal. Vale, pero entre cosas realistas, que es lo que estamos intentando hablar, para tener un fondo soberano estatal deberíamos tener más sectores estratégicos públicos. No los tenemos, se privatizaron. Para hacerlos públicos tendría que haber una mayoría de izquierdas. ¿Sabes cuál es la tendencia actual, no? Sí, no es la de tener más cosas públicas. Entonces, esa es la realidad. ¿Quién paga la deuda? Nosotros, nuestros hijos. Probablemente nosotros, nuestros hijos y no los hijos de nuestros hijos. O sea, la deuda para poder mantener las pensiones será brutalmente gigante. O sea, no va a ser fácil. Pues vaya mierda, pues. Pero vamos a ver, es que los problemas de este tipo son problemas que dependen de toda la sociedad. Y no hemos creado una sociedad capaz de afrontar esos problemas. O sea, el problema de la población es una cuestión colectiva, en la que tienes que entender cómo funciona en la pensión, cómo funciona el modelo, si hay que cambiarlo o no. En España tenemos un modelo de voto egoísta, no es un modelo de voto colaborador. ¿Por qué? Porque la gente está polarizada. Y hay una polarización en todos los ejes. Eso es lo que indica los informes de problemas a nivel político en Europa. Indica que España tiene una confrontación entre edades, entre géneros, entre rentas y una confrontación entre el sector privado y el sector público. Es decir, que tenemos todos los sectores de la población confrontados. Eso hace que no haya soluciones. No puedes poner a toda esa gente de acuerdo para hablar sobre el futuro de un país. Entonces, ¿cómo funcionará? Pues como funciona hasta ahora. Deuda, deuda y deuda. Quien está en el gobierno, pues tenderá a utilizar los mecanismos de la Unión Europea para poder mantener ese sistema y que a futuro, si la cosa se relaja, pues tomemos decisiones. Pero hay peleas entre el trabajador de la pública con el de la privada. Hay problemas entre los autónomos y los asalariados. Problemas entre los hombres y las mujeres a nivel político.
problemas entre las diferentes comunidades autónomas por su propia soberanía económica. O sea, tenemos un sistema egoísta y los sistemas egoístas colapsan porque no tienen la capacidad de tomar decisiones. ¿Quieres tomar decisiones? Pues tienes que unirte. Y ese es el problema. No estamos en ese escenario. Para que el sistema de pensiones mejore, necesitas que la gente, tanto de izquierdas como de derechas, se una entendiendo cuál es la problemática y cómo solucionarla en algo común. Y eso no existe. Por lo cual, la gente, sobre todo de derechas, que es las nuevas generaciones, va a tender al liberalismo. El liberalismo va a ir a recortar y el recorte va a producir probablemente ciertos problemas a gran escala entre la gente de mayor edad, porque también es más vulnerable y tal y cual. O sea,